el fenomenal AJ Styles, listo para batallar por el campeonato indiscutible de WWE. Bueno, amigos, queremos recordarles que los boletos para WWE SummerSlam en el Cleveland Brown Stadium en Cleveland, Ohio, el sábado 3 de agosto, saldrán a la venta el próximo jueves 9 de mayo a través de Ticketmaster. Visiten wwe.com/events para registrarse y ser los primeros en recibir información exclusiva de preventa. SummerSlam, el evento más grande y caliente del verano de WWE. Sigue la tradición. Un hombre que no es ajeno a lo que es el campeonato de WWE, que ya ha repetido la hazaña, pero es el momento en el que busca replicar lo que hizo en la noche en que venció a Dusty Rhodes por el campeonato de la NWA hace 21 años. Y por eso está vestido como está vestido AJ Styles. Así que aquí hay significado por todas partes, pero es la primera vez que se enfrenta al ídolo de Dusty. Y al igual que Cody, son los dos únicos hombres que han sido campeones aquí y allá de ambas marcas, como señalaste. Y la última victoria que él sostuvo en el evento Backlash, me refiero al fenomenal, justamente defendía su campeonato de WWE en una lucha individual contra Shinsuke Nakamura. Uno de sus reinados fue de casi un año. Es un hombre fenomenal, de los mejores en el mundo, que quiere probar que todavía está en su prime. Un público muy afinado, además. Royal Family. Qué experiencia tan hermosa para estas superestrellas trabajar tan arduamente.
porque este premio para ellos, este amor para ellos, lo significa todo. Para todas las superestrellas de WWE, estamos muy agradecidos a todos ustedes por el amor que les han brindado. La siguiente contienda está pautada a una caída y es por el campeonato indiscutible de WWE. Presentando al retador de Gainesville, Georgia, con un peso de 220 libras, él es el fenomenal AJ Styles. Algo así como 100 kilos, amigos. Ven cómo se mueve la cámara, ¿cierto? Y su oponente de Atlanta, Georgia, con un peso de 222 libras, él es el campeón indiscutible de WWE, la pesadilla estadounidense, Cody Rhodes. Casi el mismo peso, viniendo del mismo lugar de Georgia, y como se movía la cámara, simplemente era el factor de que la gente brinca en las gradas. No es un combate de ensueño, lo dijo Cody, es un combate que necesito ganar, que tengo que ganar. Es nuestro segundo campeón indisputable de WWE, venciendo al gran jefe tribal. Finalmente, diría yo, en el escenario de WrestleMania. Y qué trabajo para Jessica Carr, nuestra árbitro. Estar viendo tan de cerca un combate como este de tanto calibre y con tanto significado. Y la serenata a Cody Rhodes fue una maravilla. Su propia canción dice: My father said when I was younger, hard times breed better men. Mi padre decía cuando yo era un niño que los tiempos difíciles generan mejores hombres u hombres mejores. De eso es de lo que se trata realmente este reinado titular de Cody Rhodes. Mira que pasó tiempos difíciles para llegar al lugar en la cima en el que se encuentra hoy por hoy, en este momento. Un momento de WrestleMania sin paralelo. Y ahora tiene que seguir ese camino. Cody lo ha dicho también muchas veces. No se trata de ser campeón, se trata de quedarme como campeón. Esa es la parte difícil. Esa es realmente la gran hazaña de Roman Reigns. Este evento, Backlash, ha traído grandes triunfos a Cody Rhodes. El año pasado triunfó mano a mano en Puerto Rico. El año anterior había ganado un combate contra Seth Rollins, quien buscaba su revancha de WrestleMania y no lo logró. Y hace mucho tiempo, por allá por el 2009, al lado del legado, o sea, Randy Orton y Ted DiBiase, vencía a Triple H y compañía en relevos australianos. Este hombre de verdad tiene gran historial dentro de WWE, y sí, se fue, pero ha regresado y nunca dejó de ser de nosotros. Le han dado al cuello del fenomenal y de fenomenal manera lo derriba. AJ Styles, por su parte, quiere mostrarle a los que dicen que se les pasó el autobús que todavía está a tiempo de tomarlo. Un hombre que estuvo muy cerca de ser el primer campeón mundial pesado. Él llegó a la final con Seth freaking Rollins. Ha estado tan cerca del título en tantas ocasiones, y tal vez eso significa aún más cuando lo puedes probar, pero realmente no se te da el momento. Y mira que ha tenido grandes momentos en su carrera. Sabe lo que es estar ahí, y por eso tiene cierta calma, pero tal vez más sed que nunca en su carrera, sobre todo ahora que la oportunidad realmente está aquí. Han pasado poco más de 3 horas y todavía tendencia número 1 dentro de WWE Backlash. Gracias, porque de seguro ustedes también, familia hispana, son parte de ese logro de WWE. Cuidado con esas tijeras al rostro, al cuello apresado del fenomenal. Buena derribada otra vez de Cody Rhodes y lo vuelve a poner contra la lona.
AJ Styles. Un hombre que ya ha vencido en el pasado a un Rhodes. Me refiero al padre, al sueño americano. Y creo que eso puede ser, como se lo dije en la previa, un poquito de motivación para su venganza. Mira, 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 mira. Lo revierte rápidamente y lo decía. Un solo clash y acabé con él. A la esquina. No me lo vas a hacer, no me lo vas a hacer. Mira, todavía le debe un recibo. Le dijo, esto fue como súper dulce aquí o demasiado dulce. Por eso lo mencioné. Y el respeto, Cody. Me pareció que venía por ahí ese recibo y acaba de llegar. Y el respeto, Cody. ¿Qué el respeto? Tremendo chico, bofetón no. que le dieron anoche. Él lo hizo simplemente porque, bueno, era un momento caliente. Esto es una cosa más pensada. Esto es algo... Más pensada, este es el mero combate, por favor. Esto es algo que tiene que ser visto por el universo como un ejemplo de una defensa titular idónea. Me parece idóneo que le haya cobrado el recibo como se lo cobró precisamente hasta el jefe final, quien le regaló un pescozón que luego recibió de vuelta. Eso es otra cosa. Estamos hablando de WrestleMania, pero bueno, sí. Realmente este evento Backlash nace como eso. Como un lugar para tratar de enderezar lo que quedó torcido en WrestleMania, porque hay superestrellas que buscan su venganza o su, sí, gratificación. ¡Wow! ¿Te acuerdas que ayer se lo hizo? Claro, se lo sacó en cara su pasado. Stardust. Y no voy a traducir las palabras que pude leer en los labios de AJ Styles, vamos a dejarla ahí. Pero le dijo, ¿querías un poco de polvo de estrellas acaso? Es que, ¿sabes? Cody es un hombre que nunca se ha sentido avergonzado de lo que ha hecho. Es un hombre que ha respaldado cada uno de sus pasos. Y la vida es eso, la vida es evolución, la vida es cambio, la vida es mejora, la vida es aprendizaje. Y eso tenemos que verlo todos los días. Si algo te sale mal, vas a aprender de eso, no te preocupes, sigue adelante. Y la toma de árbitro dura muy poco. Machetazos preciosos de AJ Styles contra las cuerdas y viene con el remate, buena elevación de las piernas. Un gran veterano, AJ Styles. Y sigue temblando la cámara. Libera la arena entera, ¡Qué elevación! Agarró el cuerpo del fenomenal. Una catapulta. Tremenda la catapulta, sí. Sino al estrellato. Mira, 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 mira. No le funcionó lo que quería. Ahora busca un candado invertido. La catapulta fue realmente bastante fea para el fenomenal. Y conociéndolos a ambos, todavía están caminando con cuidado. Hace la elevación, busca la bandera. Busca la bandera. Hasta mañana. La sangre se le va a la cabeza, lo tiene allá arriba como por 3 días. Y lo dejó caer de frente para sorprenderlo. Normalmente termina hacia atrás, pero la idea es esa. Sorprender, sorprender, sorprender y lanzar metralla inesperada. Y lo lleva de mala manera al esquinero. Evento estelar de esta noche, de esta velada, esta tarde, esta mañana, no importa de dónde nos veas. Oye, y en el camino aquí recuerda que precisamente el hombre estuvo sufriendo, tuvo un gran combate contra Carmelo Hayes, en el cual tuvo un fortísimo impacto y ahora como que AJ Styles lo midió muy bien. Y estamos viendo un Cody Rhodes metódico esta vez, Cody ha sufrido grandes avatares en sus combates. No podemos olvidar lo que pasó con Seth freaking Rollins. Cómo lo llevaron al infierno y salió del infierno con victoria, que fue lo más increíble. Así es el corazón de Cody Rhodes. Martillo al brazo, al ras de la lona, cortesía del fenomenal. Y repito, todavía se están midiendo. Es por primera vez que se enfrentan y han recorrido caminos juntos, uno al lado del otro. Cada uno sabe lo que el otro es capaz de hacer. Al rostro. No va a ser fácil y AJ Styles lo sabe. Cody Rhodes, y después de todo lo que tuvo que trabajar para tomar la presea, no la va a dejar caer así como así.
Así que AJ Styles tiene que traer lo mejor de sí mismo y punto. Sería muy duro para Cody perder la presea, pero al final podría decir, sí, completé la historia y la única manera de sumar más campeonatos a tu carrera es perdiendo algunos. Porque ¿cómo vas a ganar algo que no has perdido? Pero bueno, en el caso del Fenomenal, muchos sienten que a él ya se le está acabando la gasolina en el tanque y él quiere demostrar que no, que su tanque está repleto todavía, en la mejor condición física de su vida. Y eso es innegable. Oye, qué atmósfera aquí, ¿no? De tener la quijada en el piso. Lo bloquea, lo La bloquea, gran lo bloquea. energía de los Buena Universal derribada. Soldier. Cuidado, cuidado. 1, 2. ¿Cómo lo revirtió el Fenomenal? 1, 2. Un engaño de parte y parte. Drop down punch. Y remata con preciosa en su Igiri. Se está despertando un poco hasta la mano el propio campeón. Los impactos han sido fuertes de parte de AJ Styles mientras se verifica los siguientes. Sí, es que estas patadas al rostro. Oye, y este impacto con la cuerda inferior. Estas patadas de Cody al rostro nos sorprendieron malamente. La cuenta. Quedó un poco mareado. Está. Pero no se pertenece aquí AJ Styles. Cody no quiere retener de esa manera, con un conteo fuera para Styles. Y si estaba afuera te iba a buscar. Pero el Fenomenal es muy fenomenal. A la mesa de comentarios. La cuenta es ahora para ambos. Y bueno, esto no es un combate callejero. La mesa debería quedar en pie, muchachos. Mis amigos, tranquilos, no se preocupen. La mesa que habla francés no tiene por qué caer. AJ sabe que afuera, si hay conteo, él no va a hacer nada más. Él quiere la presea. Ay, por eso fue al ring. No me hagan caso, muchachos. Ale, a correr. Olvídenlo, olvídenlo. Déjenlo que se exprese. Muchachos, yo intenté. La cuenta, AJ, la cuenta. Cuidado, la cuenta va por 4. ¿Qué va a hacer? ¿Qué iba a hacer? Va directamente a la espalda del Fenomenal contra los escalones metálicos. Y podía aprovechar esta situación realmente Cody Rhodes, pero no es así como él se quiere llevar una victoria. Él quiere realmente vencer 1, 2, 3 a AJ Styles. Y me parece que es lo mejor que puede hacer. AJ Styles parece estar cerca de regresar al cuadrilátero. Sí, puso la mesa, pero creo que no va a comer. Por lo menos no es lo que él quería. Uno fuera, otro adentro. A la esquina va la cabeza del Fenomenal. Se tambalea, se tambalea. Cody busca posición privilegiada sobre la segunda cuerda. La cuerda intermedia para agarrar en peso muerto a su oponente. Cuidado con tu espalda, Cody. Cuidado con tu espalda. Oye, van a las costillas ambos. Pero esto puede ir para cualquier lado. Aquí uno no sabe quién va a tenerlas de ganar en esto. Mira. Pero parece que es Cody. Lo prepara, lo tiene en peso. Lo tiene en peso. Mira cómo lo va levantando. ¿En qué posición tan complicada? Te lo dije que podía irse para cualquier lado. Era una hazaña muy difícil de hacer. Ya había logrado controlar el peso del Fenomenal. En esa posición tan inestable, sus piernas estaban en las cuerdas, sus pies estaban posados en las cuerdas. Y pobre espalda baja, pobre espina dorsal. El dolor parece ser agonizante para Cody Rhodes. Y ahora AJ Styles aprovechando el momento. Y hace la torre otra vez. Ya la espalda le duele. Y creo que lo sabe AJ Styles. Por eso lo deja caer de esa manera. Con la altura fenomenal de AJ Styles ha caído. Un cuerpo bastante abatido de Cody Rhodes. A AJ Styles está empezando a motivarlo esta serenata. Le está usando a su favor. Mortal invertido. Desafortunadamente el moonsault no le funciona. Porque Cody lo pudo parar en seco. Repetimos. Ellos han viajado caminos paralelos, se conocen muy bien y aunque nunca habían batallado en un ring de WWE, ya cada uno sabe exactamente lo que el otro es capaz de hacer.
y luchen para siempre, dice el universo aquí presente, pero AJ Styles se lanzó ese mortal con resortera y se arrepintió porque había rodillas en alto, pagando el peligro, pagando el castigo. Sin embargo, se pone de pie, al igual que el campeón. Y el primero en adelantar es el Fenomenal, que es bloqueado por el titular. Y lo vuelve a bloquear Cody Rhodes. Y lo embiste por tercera vez, por cuarta vez, por quinta. Y viene con el látigo irlandés, viene con el rebote y le remata el rostro. Va a la esquina directamente y ¿cómo lo esquiva? Clásico contra lona. Lo aprendió en sus días del legado con el gran Randy Orton, que se llevó tremenda victoria al lado de KO. Oye, qué noche de verdad increíble la que hemos vivido aquí. Y está encendido mientras tiembla la cámara y toda la arena. Aquí está Cody Rhodes. Parece que listo para hacer lo que tiene que hacer. ¡Oh! La patada del desastre directamente aterrizando sobre el Fenomenal. 1, 2 y no hay 3 todavía a favor del campeón para retener. Tremenda patada. Otra pieza básica, clásica, perfecta del arsenal de nuestro campeón indiscutido. Buscando alternativas, el Fenomenal, con lo que queda de él. Antebrazo, a quemarropa para el retador. En el que uno ve a Cody Rhodes y yo me pregunto si estará lesionado. No sé qué buscaba, mas no lo encontró. Lo revierte, lo revierte. 1, 2 y le monta el peso al Fenomenal, que dice que no. Pero mira que AJ puso resistencia en esto. Ajá, clásico también de AJ Styles, aterrizaje sobre la rodilla. 1, 2 y hay 3. Pobre Nuka, y te digo, no sé si su brazo está bien, no sé si su espalda baja está bien. Sé que AJ Styles sí está aprovechando cada punto que parece ver débil en la anatomía de Cody Rhodes y es exactamente lo que tiene que hacer. Pero mira eso, fue completamente brutal y sí es un sello de fábrica. Pero el hacerlo en este momento con Cody Rhodes tan agobiado y tan cansado como se encuentra es muy inteligente de AJ Styles, quien ahora está en pie y cualquier cosa puede pasar aquí interesante todavía. porque el Fenomenal trabaja en el ring como si fuera una partitura musical. No siempre es la misma nota, él sube y baja, sube y baja. Y es exactamente lo que está haciendo. Él espera el momento para sonar el instrumento correcto cuando ve el silencio de Cody Rhodes. Y tremendo bulldozer. Hablando de silencio. Lo han dejado sin voz. Buscando alternativas hacia afuera, Cody Rhodes mirando lo que no debería. El combate es en el ring, por favor, caballeros. No se le ocurra que no abre esa puerta, que no abre esa puerta, que es una caja de Pandora muy peligrosa. Cody Rhodes engancha como puede al Fenomenal. Ay, Dios mío. ¡Oh! La peor parte la llevó el ejecutor que no esperaba Cody que ejecutara. Iba a ser supuestamente en detrimento del Fenomenal, pero la experiencia hace que cambie la dirección. Si de alguna manera AJ Styles logra conseguir el poder para regresar a Cody Rhodes al ring, podríamos estar viendo a un nuevo campeón aquí esta noche. Esto fue completamente brutal. El impacto fue horrible, definitivamente espantoso. Y ahora tambaleándose, pero en pie, y Cody Rhodes no se ha vuelto a reincorporar, no ha podido hacerlo. Yo siento que en la mente de Cody Rhodes se puede decir, ya yo lo conseguí. Y no es bueno perderlo, pero ya lo conseguí. Pero ¿qué puede decir el Fenomenal? ¿Qué es lo próximo para mí? Si no logro lo que quiero esta noche. ¡Muchachos! ¡Bombazo directamente a la mesa de comentarios en francés! Y el que puso la mesa no se comió el banquete. Creo que la cabeza del Fenomenal se golpeó con una de las patas de esa silla. Y miren que eso es de hierro. La table quedó destrocé. Sí. Al igual que la chess. Vean esto. Y con la furia que lanza al retador. Wow. Espantoso el impacto para el Fenomenal. ¿Podrá recuperarse de esta?
La cuenta para ambos. Qué final inesperado de esta manera. Ya por 4 la cuenta, Sí. y a ver, igual está completamente exhausto Cody Rhodes. Por 5 la cuenta, y ninguno de los dos realmente se está moviendo a este punto. Y te lo dije antes, no creo que Cody Rhodes quiera ganar de esta manera. No. Oh, pero parece que van por ahí. Y tampoco Parece quiere van que por esto ahí. pase a AJ Styles. El que más pierde es él. Cody sale con el título. Pero AJ se va sin nada. Con una derrota sin haber perdido. Oye, me tienen el corazón acelerado aquí. Pero es el momento de la verdad. Aunque sea a gatas, el campeón indiscutible tiene que demostrar que no fue un chiripazo y nada por el estilo, su arduo camino para llegar aquí. Y sin demeritar lo que hizo, terminó su historia. Lo que pasó en ese evento estelar de WrestleMania, yo nunca lo he visto en mis años en WWE. Fue realmente un final como nunca antes. Pero bueno, vamos al presente otra vez, donde estamos ahora en Francia. Para esta defensa titular, la primera de Cody Rhodes. Y ambos han caído, se lanzaron sendas patadas a los rostros. Buena elevación de parte y parte. Mira la Misma distancia hora. que terminaron generándose entre el uno y el otro. Un patadón serio de parte y parte. Cody Rhodes lo está sintiendo. Vean su mano derecha. A casa llena, haciendo historia WWE. Y en 3 semanas nos espera el reino de Arabia Saudita. Una noche que marca el comienzo de un montón de eventos premium en vivo alrededor del mundo y el final de una gira europea. ¿Quieres hacerlo otra Exitosa. vez? Pues vamos. Ahí van, Y ahí van, esto ahí van. no es para divertirse, esto es en serio. Y metralla primero de Cody Rhodes. El fenomenal dice, me toca a mí, canalla, canalla. Al abdomen de AJ Styles, lo bloquea. Mira la secuencia, mira la secuencia, mira la secuencia. Oh, el final lo falla. Y eso lo conoce fenomenal. Sí, sí. Se lo regaló el propio Sueño Americano en su momento. 1, 2 y el fenecido y muy querido y respetado Sueño Americano, Dusty Rhodes. Y claro, AJ Styles con su indumentaria haciendo ecos de lo que fue verse en el cuadrilátero con el gran Dusty Rhodes, pero hace un homenaje propio Cody Rhodes, como solo él de verdad puede hacerlo, lo lleva en la sangre. Pero será el momento ya en el que puede ponerle realmente fin a esto. No lo ha logrado AJ Styles, no da el brazo a torcer. Es interesante también lo que dijo ayer el fenomenal, que Cody nació para estar aquí. A él le abrieron el camino para estar aquí. El fenomenal tuvo que fajarse por muchos años fuera, probarse afuera, para que finalmente le abrieran la puerta en WWE. Lo dijo él. Ojo. Cody. Trata de ponerse de pie, se tambalea. Busca. Buscaba el cutter. No fue tan fácil. El Flash, y me lo dijo en la previa. El Flash, no, lo revierte Cody otra vez. ¡Wow! No. ¿Cómo controló el peso? Al igual que el fenomenal. Y en este momento de la contienda, mucho más difícil. Directamente al esquinero. ¡Qué explosión! Plex Exploder y lo llevó hasta el esquinero superior. Fue completamente alto. El impacto fue directo y ahora parece sentirse en control completo AJ Styles. Es un momento. Cody Rhodes está desaparecido en este momento. Tiene que aprovecharlo el fenomenal. Directamente a la pierna. Le viste la anatomía Cody Rhodes en el costado. Un antebrazo fenomenal con Cody como se siente. ¡Oh, no! Me encanta eso. Lo acaba de hacer con la plancha. 1. AJ Styles. 1, 2 para la victoria. Ya este momento del combate con el cansancio exagerado que tienen que estar sintiendo los dos. 1, que Cody Rhodes pueda revertir el conteo, pero 2, que AJ Styles haya sido siquiera capaz de algo como esto. ¡Qué maravilla, por favor! Acaba de hacer una plancha 450 extraordinaria, algo que él ha usado muchísimas veces en su carrera para vencer a sus oponentes, para debilitarlos, para sacarlos del camino y labrarse la victoria. Y en este momento tiene que ser
tan desesperante para él. Tiene que ser algo como de embrujo, no poder vencer a Cody Rhodes. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo lo mete de cabeza contra la lona! 1, 2, en su variante de derribado de bombero. Claro, es un martillo en fuego que tampoco termina el trabajo. Cody Rhodes que está encendido. AJ Styles como si viera un fantasma. ¿Cómo es posible que este hombre tenga tanta energía? Parecía cosa de brujería, parecía un embrujo. Y ahora a patada al rostro, a patada al rostro, a patada. Esta vez no funciona. Busca el cutter, busca el cutter. ¡Lo logra el cutter en el centro del ring para la victoria! ¡Ahí está! 1, 2 y... Y cómo le apresa el brazo en el camino también. Pero este combate continúa. AJ Styles todavía dando de qué hablar en esto. Es increíble lo que hizo el Fenomenal para terminar con Cody Rhodes, quien regresa y una melodía de su propia inspiración. El cutter no puede terminar con el hombre que hoy lo está retando por su presea. Y me pregunto si se está reventando la cabeza en este momento Cody Rhodes diciendo, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Y aquí está tratando de ponerse de pie una vez más en lo que ha sido sin duda un dificilísimo combate para Cody Rhodes. Sabíamos que el resultado para quien fuera no iba a llegar de manera fácil. Ambos con mucho que demostrar en lugares completamente opuestos de la ocasión. Y es el momento de la verdad, gritándose improperios de parte y parte. Cody Rhodes parece tener ese ganar al momento. Fue encima directamente, pero qué va. Cody lo detuvo con ese impacto al cuello. Cody lo está sintiendo, el universo está con él. Miles de almas dando lo mejor de su amor a este par de gladiadores. ¿Qué quiere hacer Cody Rhodes? Cruce de caminos, lo revierte el Fenomenal. Vaya el lazo, la patada chilena preciosamente conectada. Hay separación, hay separación. No se puede poner de pie. No se puede poner de pie y lo logró. Cody lo revierte con catapulta. Le mete el antebrazo. Lo prepara. El Fenomenal. El antebrazo Fenomenal. Las pantorrillas o algo. ¿Cómo regresó tan fácil? Antebrazo Fenomenal. Lo está cantando el retador número 1 en alto. Viene por el aire en Francia. Lo detiene en seco. ¡Qué patada de Cody Rhodes! Y lo dejó medio frío. AJ Styles está casi inamovible y parece que lo peor simplemente viene por ahí. Lo tiene listo. Mira, palanca el brazo, horripilante. Ahora va a armar un martillo para la rendición, que va a ser mucho peor. Pensé que iba a buscar un cruce de caminos, pero mira, lo quiere debilitar aún más. Él tiene que buscar algo diferente. Él tiene que buscar algo diferente. Mira cómo lo apresa también con sus piernas. Tremendas tijeras, tenazas en la parte media del Fenomenal para cortarle la respiración. Se va a rendir. Uy, qué fin tan horrible de este combate para AJ Styles. Si se rinde. Está impidiendo el manejo del brazo que tiene Cody. ¿O no? Está tratando de romperle el brazo ya a este punto, ¿eh? Lo tiene demasiado complicado. Mira. No encontró un camino, pero va a buscar otro. Y lo mete contra la lona. Lo importante era salirse de eso. Encontró la salida de un laberinto que parecía bastante complicado. Y AJ Styles demostrando que no es solo estética, está más fuerte que nunca en su carrera. ¡Wow! Trataba un clash, pero estaba demasiado bajo, Cody. ¡Oh! Lo bloquea. Un cruce de caminos. La encrucijada ha llegado para el Fenomenal, que lo revierte. Hace el enganche para Cody. Le mete la pierna y... El clash. Ahora sí lo tiene en la posición correcta. Lo vuelve a revertir Cody. Hace catapulta, va por la chorrera, le monta el peso. 1, 2 y... Hay 3 todavía. Vaya el lazo. Cody. Super Cody. Cómo escala el cielo. Cómo se eleva por las cuerdas. Y mira que lo hace bien, pero este es de los mejores que le he visto. Y se le ve en el rostro que sabe que logró exactamente lo que tenía que lograr y en el momento que tenía que lograrlo. Se enciende todo Francia. Se siente realmente como el universo lo respalda.
Movimiento puede ser el final. Cruce de caminos. Cruce de caminos para el fenomenal. 1, 2. Y de esta manera Cody Rhodes retiene en el escenario de Backlash France su campeonato indiscutido de WWE. Aquí está el ganador y todavía campeón indiscutible de WWE. La pesadilla estadounidense, Cody Rhodes. AJ Styles, un retador idóneo para que un hombre como Cody Rhodes haga una defensa titular absolutamente histórica. Y es así en los momentos más grandes de la vida, cuando nos probamos a nosotros mismos que podemos superarlos y seguir adelante. Es lo que acaba de ser Cody Rhodes. Bravo por él y bravo por el fenomenal, porque fue una tremenda piedra de tranca. Qué combate de principio a fin. Y sí, sonríe, hombre, que no solo te lo has ganado, lo has retenido. Y él mismo se lo cantó. No se trata de ganarlo, se trata de quedarse con él. Pues te has quedado con él. Todavía puede llamarse campeón indiscutible de WWE.